¿Estás pensando en comprarte zapatillas Adidas? Ojo, porque la marca está renovando todas sus tecnologías. En este video vamos a recorrer toda la gama desde un modelo más económico hasta el más premium, explicando qué ofrece cada uno, sus ventajas, sus inconvenientes y para qué tipo de jugador lo recomendaría. Así que quédate que vemos juntos todos los modelos. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Empezamos por la Curve Clash Speed 2, el modelo de entrada de la gama Adidas 2026. Este modelo está pensado para jugadores que empiezan a jugar al pádel o que salen a la pista de una forma ocasional. Es una zapatilla ligera, cómoda y muy fácil de llevar desde un primer momento. Cuenta con una suela tipo clay y una goma EVA para la amortiguación. Son ligeras, cómodas y frescas, casi que se parecen a unas zapas urbanas. Evidentemente acá no encontramos las tecnologías más avanzadas de la marca, pero la verdad es que cumple. Si jugás una vez por semana o entrenas una vez por semana, la verdad es que cumplen fantástico. El siguiente escalón dentro de la colección es la Curve Jam Control 3. Acá ya empezamos a notar un salto de estabilidad y comodidad. Volvemos a tener una suela de espiga, amortiguación Bunsi en la media suela y la protección Adidas para mayor durabilidad, ya que es la parte que más roza con la moqueta en los partidos. Es una zapatilla que no busca destacar en ninguna característica, pero justamente ese es su punto fuerte. Es una zapatilla que busca equilibrio, prácticamente cualquier jugador recreativo puede utilizarla sin ningún tipo de problema. Si jugás varias veces al mes o entrenás bastante, estas zapatillas tienen bastante más sentido. Ahora pasamos al modelo más avanzado de la gama intermedia, las Corkwood. Acá ya tenemos la suela New Padel, una suela específica diseñada para frenadas, cambios de dirección y seguridad al máximo. Tiene el sistema de amortiguación Bunsi sumado al Cloudfoam, un sistema de amortiguación que viene de la gama de running de Adidas. Y acá ya empezamos a ver refuerzos laterales más marcados para la estabilidad en los pasos al costado. Si alguien entra a la tienda y no sabe qué zapatilla elegir, esta es claramente una de las primeras que le enseñaría. La verdad es que la podemos catalogar como una zapatilla polivalente, por lo que le va a valer al gran porcentaje de jugadores de pádel. Hasta acá vimos toda la gama baja e intermedia de la marca. Ahora empezamos con la gama alta, donde combinan varias tecnologías o empiezan las tecnologías más avanzadas. Empezamos con las Defiant Speed, a mi parecer el modelo más top en calidad-precio de toda la colección. Es ligera, flexible y transmite muy buenas sensaciones desde el primer entrenamiento. Tenemos suela tipo clay, la media suela Light Strike que nos da muy buena amortiguación sin subir mucho el peso de la zapatilla. Acá ya empezamos a notar un salto de calidad en la colección. Si querés subir en prestaciones pero sin irte a los modelos más caros de la marca, estas son muy interesantes. Ahora pasamos a un modelo mucho más especializado, las Barricade 14. Este modelo no busca ser el más rápido, sino el más estable. Acá tenemos una suela clásica de espiga, mucho más refuerzos en la zona exterior y una media suela con la tecnología Repetitor. Esta media suela, además de amortiguar, te devuelve energía en cada paso. Acá está todo pensado para ofrecer seguridad en los apoyos, especialmente en desplazamientos laterales intensos. Si sos un jugador potente o rompes zapatillas con facilidad, este modelo cobra muchísimo sentido. Está claro que toda esta estabilidad y seguridad tiene un precio, por eso es una de las zapatillas más pesadas de la colección.
Ahora sí, llegamos a uno de los modelos más conocidos de Adidas, las Crazy Quick LS. Acá tenemos varias tecnologías a destacar. La mediasuela Light Strike, que combina amortiguación y reactividad con un peso súper ligero. La suela New Paddle con la goma Adiwear para una durabilidad extra. Y un upper transpirable, que en verano se agradece muchísimo. El objetivo es ofrecer la máxima velocidad sin perder estabilidad en los apoyos. Comparada con las Barricade anteriores, la verdad es que se sienten mucho más ágiles, pero comparadas con las Boost que vienen ahora, se sienten un poco menos confortables, pero eso sí, un poco más explosivas. Entonces llegamos a la joya de la corona de la colección Adidas, la Crazy Quick Boost 2026. Las tecnologías son prácticamente las mismas que las Light Strike, la suela New Paddle, la goma Adiwear y un upper transpirable. Pero acá la protagonista es la tecnología Boost, una espuma que ofrece una amortiguación espectacular y una gran devolución de energía. Otra tecnología que Adidas trae del mundo del running. Si jugás varias veces por semana o haces partidos muy largos, la verdad es que valen muchísimo la pena. Es de las zapatillas más equilibradas cuando hablamos de confort y rendimiento global. Para muchísimos jugadores esta será la mejor opción si el presupuesto no es un problema. Ahora que vimos toda la colección de Adidas 2026, vamos a resumir rápidamente cuál elegiría para cada tipo de jugador. Aunque este es un buen momento para pedirte que te suscribas y nos dejes un like para que sigamos trayendo contenido de este tipo. Ahora sí, si estás empezando a jugar y todavía no sabes si vas a jugar una o 1000 veces por semana, las Curve Flash Speed 2. Si estás jugando con un poco más de frecuencia y querés unas zapatillas que cubran todos los aspectos, las Curve Jam Control. Si estás buscando zapatillas dentro de esta gama y no te decidís, las Curve Quick son las más polivalentes. Ahora, si estás dispuesto a gastar un poquito más pero llevarte las mejores calidad-precio, las Defiant Speed para mí son la mejor elección. Después tenemos las Barricade 14 si lo que buscas es estabilidad y seguridad. Y por último, la gama Crazy Quick. Las LS si buscas ligereza máxima y las Boost si lo que buscas es comodidad absoluta. Lo que tenemos claro es que las zapatillas Adidas mejoraron muchísimo estos últimos años. Ya no son zapatillas solamente lindas, sino que también buscan el máximo rendimiento en la pista. Ahora les toca a ustedes, déjennos en comentarios cuáles les gustaría probar o cuáles probaron y qué opinan de las zapatillas Adidas. Y si este video te ayuda a decidirte, dejanos un like y suscríbete para que podamos seguir trayendo contenido de este tipo. Chau.